8 de la noche ya con 22 minutos y estamos de regreso con más en esto que es Imagen Informativa Querétaro. El día de hoy ya sabe que los lunes es lunes de mesa de análisis, para lo cual saludo y le doy la más cordial bienvenida a los integrantes de la mesa. Saludo a mi querido Raúl Mendoza, ustedes ya lo conocen. Él nos acompaña de Códice Informativo. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Muy bien, Isa. Muchas gracias por invitarme y buenas noches, Gabo, y buenas noches a todo el auditorio. Saludo también a Gabriel Morales, integrante de la mesa de análisis, socio director de Update México. Bienvenido, Gabo. Como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes y todas también, y saludarlos del otro lado del aparato receptor. Y pues el día de hoy traemos un tema interesantísimo, las calificaciones crediticias que va teniendo Pemex a raíz de, pues prácticamente empezaron desde enero. Empezaron calificaciones que pues no favorecen mucho a la paraestatal. Grupo Citigroup opinó muy mal luego de los anuncios que hizo Andrés Manuel López Obrador la semana pasada acerca de inyectar nuevos recursos a esta empresa mexicana. Anunciaba el viernes 107,000 millones de pesos. Muchos luego de estas declaraciones pues decían que pues eso, nuevamente echarle dinero bueno al malo. La agencia Fitch Ratings desde el 29 de enero ya había reducido las calificaciones crediticias de Pemex, dejándolas apenas por encima del grado de inversión, diciendo esto pues debido a factores como su estrecho vínculo con el gobierno y la reducción a inversiones en exploración y su baja producción. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Quién se arranca? ¿Gabo? ¿Raúl? Buenas verdes. Vas. Bueno, a mí me gustaría trascender el tema de coyuntura, que podría encerrarnos mucho en el tema de las últimas semanas del gobierno federal, porque Pemex está en una situación muy crítica, pero no es una cosa del 1 de diciembre para acá, no Claro, es una cosa de enero para acá en cuando han salido estas calificaciones, sino pues ha tenido una trayectoria financiera complicada de décadas, muy especialmente después del 2006, 2012 más o menos, cuando empezó a declinar el mayor pozo petrolero en aguas someras, el mayor peso petrolero de México, que fue Cantarell, que tiene una trayectoria de declive en los últimos 8 o 9 años y que llegó a su cenit, a su pico de producción entre los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. La situación financiera de Pemex, que traía estructuralmente un montón de problemas de corrupción, de huachicoleo, de una estructura laboral altamente costosa frente a la de otras empresas petroleras, se fue agravando del año 2012 hasta la fecha por un creciente endeudamiento. Nada más para tener una idea, el endeudamiento de Pemex en el año 2012 era de 59,000 millones de dólares. 59,000 millones de dólares. 6 años después, 2018, el monto de deuda para Pemex es de 103,000 millones de dólares. Hay que considerar que el dólar está más caro ahora que lo que estaba en el 2012. Entonces, traducido esto a pesos, es de una deuda de billones de pesos. Entonces, esta situación de endeudamiento se le subieron las pulgas a Pemex, por llamarlo de alguna forma, en el sentido de que conforme fue creciendo el endeudamiento, fue bajando la producción petrolera entre 2013 y 2018 y fueron cayendo los precios del petróleo. Entonces, cada vez tenía que pagar más por servicio de la deuda y cada vez tenía Pemex menos dólares para su funcionamiento. Entonces, llevaba varios años con operación deficitaria, con operación con un flujo efectivo bastante malo y recurriendo a endeudamiento pues para salir a flote en la operación del día a día. Entonces, digamos, este es el panorama entre la deuda y las ventas de Pemex, de cómo llegamos a la fotografía de enero 2019. Ahora, yo creo que cualquier gobierno, independientemente de si fuera López Obrador, si fuera cualquier otro que hubiera sido electo en el 1 de julio del 2018, hubiera tenido que hacer algo por estas fechas. Hubiera tenido que dar un golpe de timón, hubiera tenido que cambiar la trayectoria de cómo se estaba manejando Petróleos Mexicanos, porque no es posible que
la deuda de Pemex en términos de Producto Interno Bruto haya crecido en 4 puntos del PIB del 2015 para acá. Entonces había que poner un momento, un freno de dejar de endeudarse para empezar a revertir la situación de endeudamiento, por un lado. Y eso está pasando. La oferta de Carlos Ursúa es que este año no se va a contratar nueva deuda. Ahora, que si es suficiente lo que ofrece como capitalización el gobierno federal, pues es lo que genera dudas, ¿no? Probablemente se necesite más, pero probablemente sea lo que pueda hacer el gobierno federal por el momento, sin que cause quebranto a las finanzas del gobierno federal, que trae una dinámica de gasto pues bastante importante en otros rubros. Digamos que la cobija ahorita le alcanza para esos 107,000 millones de pesos que está aportando, con el anuncio, con la salvedad de que podría ser más si la petrolera así lo requiere. Entonces, ese es el panorama. Ciertamente es muy difícil. Tiene sus momentos positivos el anuncio del gobierno federal, y también tiene sus momentos, sus notas de incertidumbre, porque pues, ciertamente dejaron a Pemex en un estado bastante deplorable en cuanto a su posición financiera, con estos niveles de deuda. Solo para tener una idea de por qué se agravó en los últimos años el problema de la deuda, es que el 86% de la deuda de Pemex es deuda externa, el 65% de la deuda está en dólares y el 17% está en euros, y solamente el 11% de la deuda de Pemex está en pesos. Entonces, el incremento en la cotización del precio del dólar que ha habido del 2015 para acá, que básicamente es cuando pasó de 13, 14 pesos a 18, 19, 20 pesos que los hemos tenido en estos últimos meses, pues ha significado una verdadera crisis de deuda para Petróleos Mexicanos, que de alguna forma había que frenar en este momento. Raúl. Bueno, creo que la baja en las calificaciones de Pemex nos debe llevar a la pregunta de por qué en este momento es que sucede este cambio, ¿no? Pareciera que a las calificadoras por años no les importó que Pemex estuviera inmiscuido en actos de corrupción tan graves como Odebrecht, o que tuviera un problema de robo de combustibles que se incrementó de manera exponencial en los últimos años. Esta situación nunca figuró para las calificadoras como un elemento clave para bajar la calificación que tenía Pemex, ¿no? Sí, entonces, claro, no me importa que seas malo. Claro, mientras no pasa lana, nada. ¿okay? Exacto, no pasa nada mientras todo se sigan haciendo bajo la misma dinámica. Y entonces, a mí en lo particular me lleva a preguntar por qué razón se bajan las calificaciones y no se bajaban cuando había estas problemáticas, cuando en cualquier situación un elemento clave para saber si un lugar o una zona o una empresa es factible de inversión es que haya paz y estabilidad social, ¿no? Y en México había una serie de elementos que no permitían esta situación. Digo, la respuesta obvia es que las calificadoras tienen intereses. Y esos intereses no siempre van en sintonía con los intereses de una nación, con la independencia energética, con la soberanía energética, etcétera, ¿no? Entonces, hoy que viene Pemex y el nuevo gobierno a decir que van a intentar cambiar las cosas, como decía Gabo, que se va a intentar frenar el endeudamiento que ha ido creciendo también de manera exponencial, entonces vienen las calificaciones negativas, ¿no? Y bueno, pues para muestra un botón, las calificadoras han tenido intereses históricamente, y si nosotros observamos, y nos vamos atrás en el tiempo, en el 2008, que hubo una crisis económica en Estados Unidos, las calificadoras jugaron un papel importante, y en aquel entonces los legisladores estadounidenses despotricaron contra ellas. ¿Por qué razón? Porque las calificadoras nunca calificaron o dieron una calificación negativa a los bonos del sector inmobiliario que estaban a un borde de basura. Claro. Nunca dieron la alarma hasta que tronó la burbuja crediticia y se vino
en los problemas financieros. Claro. Problemas financieros que no solamente se presentaban en Estados Unidos, sino en otros países. Y si nosotros nos vamos otra vez a la historia, nos vamos a encontrar que por ahí del 2011 hubo problemas en España por estos desahucios que hubo de personas que no podían pagar ya su crédito de vivienda, porque pues se vino un problema financiero de proporciones catastróficas. Entonces, ¿por qué en ese entonces las calificadoras que tenían la información, que tenían los elementos para alertar a la para población? alertar a la población, no lo hicieron? Pues porque había intereses de por medio, ¿no? por medio. Hay una cosa en la de Fitch Ratings, hay una cosa que me parece un poco esquizofrénica del texto de Fitch Ratings. Me metí, lo leí completamente y reconoce Fitch Ratings que Pemex es un importador neto de combustibles. Eso quiere decir que el balance entre lo que vendemos e importamos es desfavorable para Pemex. O sea, salen más dólares de Pemex que los que entran por la venta de crudo. Para darnos una idea, en el año 2017 el balance fue de menos 2.375 millones de dólares. Ese es año 2016. En el 2017 el balance de Pemex en el mercado internacional de combustibles es de menos 3.955 millones de dólares. La calificación de Fitch reconoce que se le va mucho dinero a Pemex en la importación de gasolinas, pero no le recomienda que invierta en un negocio como la refinación. Le dice, tú inviértele, pero nada más en la extracción de petróleo crudo y en la venta de petróleo crudo, aunque esté toda esta sangría multimillonaria por la importación de gasolinas, que tiene este balance. Que tendría que ser lo primero que se corrija, ¿no? Pues tendría que haber sido lo primero que se corrija desde hace décadas, pero que las inversiones en las refinerías se fueron postergando, se fueron cancelando. En la reforma energética del 2008 se prometió una nueva refinería en Tula. Empezando el 2014, Pedro Joaquín Caldwell la canceló y parece que estaban promoviendo el negocio de importación de gasolinas y parece que le querían dar en ese momento una pieza de discurso a López Obrador, porque todo ha sido desmantelar la refinación e importar más gasolinas, incluso a pesar de lo que la misma Auditoría Superior de la Federación recomienda. Ha habido reportes de la ASF en la que dice, oye, te sale más barata producir la gasolina en Salamanca claro, que importarla. Entonces es como el mundo esquizofrénico, o sea, le dicen, invierte, pero no inviertas en lo que se te está yendo una gran sangría de dólares y que te tiene como un importador neto de combustibles. Ahora la pregunta sería, ¿afecta esto de una forma, o podría afectar más adelante, podría tener alguna implicación en la calificación sobre la deuda del país en general? ¿O definitivamente ya tiramos de locas a las calificadoras y separamos el tema Pemex con el tema México en general o sus estados, sus municipios? Bueno, yo en particular no creo que podamos tirar de a locas a las calificadoras por el papel que juegan, obviamente, pero sí pienso que debemos ser prudentes, ¿no? No caer, como menciona Gabo, en la histeria, porque a final de cuentas pues es una lucha económica entre lo que se dicta desde los grandes organismos internacionales y obviamente lo que se pretende impulsar desde el gobierno federal. Lo que sí creo es que en algún momento esto también vamos a ver calificaciones también negativas para México país, ¿no? No solamente para Pemex. Y la prueba es que en días pasados, si mal no recuerdo, la calificadora es Moody's, dio una calificación negativa para 4 bancos de México. Era Banorte, BBVA, Citibanamex y no recuerdo el cuarto. Y a mí cuando leí la nota me pareció sorpresivo porque los bancos en México, las filiales, porque ni siquiera son bancos mexicanos, claro, o sea, son filiales de las grandes bancas extranjeras. México es un mercado que le da uno de los mayores dividendos y ganancias a estos grandes bancos. Entonces, ¿cómo un país que le da tantas ganancias, sus bancos pueden tener una baja en sus calificaciones? Sí, se le voltean. Entonces, digo, a mí no me parece lógico.
pero sí me parece lógico en medio de me parece una guerra de descrédito a las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador. Pareciera ser que se busca desacreditar la autonomía o la libertad de acción de los gobiernos para dictar sus propias políticas, ¿no? Bajo estos, siento que es como ir dejando poco a poco esta información que diga, mira, están bajando las calificaciones tus bancos, está bajando la calificación Pemex, pronto entonces va a llegar la baja en la calificación de ti como país para que pueda ser un punto de atracción de inversiones. Gabo. Me parece que hay un riesgo. Hace algunas semanas había cierta polémica, cierto pues escozor por unas frases del presidente que decía que estábamos recibiendo un país en bancarrota. A mí me parece que no estamos totalmente en bancarrota, pero sí prendidos con alfileres, porque el efecto de bola de nieve podría ser el siguiente: se degrada a calidad basura la deuda en bonos en mercados internacionales de petróleos mexicanos. Eso podría afectar la deuda soberana de México, aumentar las tasas de interés y hacer que, por ese efecto de que pues tienes unos papeles que valen nada, los mercados te van a cobrar una mayor tasa de interés, de repente haya una crisis financiera por la degradación de los bonos de Pemex, que pudiera repercutir otros aspectos de la economía. Digamos que Pemex podría tener ese efecto pernicioso de arrastrar a la economía, al gobierno primero y a la economía mexicana hacia una crisis primero financiera que podría transmitirse a la economía real, a la producción. Entonces hay un riesgo ahí, digamos que haciendo el paralelismo de lo que se decía en 1994-95 con el error de diciembre, decía Carlos Salinas que le reclamaba Ernesto Zedillo a Carlos Salinas que le había dejado una economía prendida con alfileres, y Carlos Salinas le respondió en tono de sorna: sí, pero pues no se los quites, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita en el tema de la deuda, en el tema de la calificación de Pemex y del gobierno mexicano, por cómo creció el nivel de endeudamiento en los últimos 6 años con el sexenio de Peña Nieto, tenemos en ese punto de las finanzas públicas prendidos con alfileres, y sí el gobierno federal debería ser muy cuidadoso en su manejo para no quitárselos y no desencadenar un efecto de bola de nieve que tenga, que significa un problema de crisis económica. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo, Gabo? Pues estamos en la discusión en Gamolo79, Twitter, Facebook e Instagram, también en updatemexico.com. Y Raúl Mendoza, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo? ¿Dónde leemos Códice? Pues obviamente en códiceinformativo.com, en Facebook, en Twitter también, y a mí particularmente en Twitter en la cuenta de @Franzar. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con la sección deportiva. Usted escucha Imagen Informativa Querétaro y ya volvemos.